Buenos días, doctora. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha, no, doctor Taboada? Sí, doctora. Ok, gracias. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, ¿me pueden decir si están mirando mi pantalla? Sí se ve, doctora. Gracias. Vamos a hacer el día de hoy la clase de diarrea. Vamos a ver un poco de fisiología, un poco de histología y también los mecanismos fisiopatológicos de la diarrea. Para eso les estoy presentando un caso clínico que constituirá la finalidad de esta clase, que es resolver las preguntas que estamos poniendo ahí. ¿No? Dice, paciente joven de 20 años que hace una semana presenta deposiciones líquidas 2 o 3 veces al día en poca cantidad después de ingesta de leche entera. Entonces, lo que tenemos que resolver al final de la clase es si ese paciente realmente tiene diarrea, si es aguda o es crónica, y cuál es el mecanismo fisiopatológico. Por ejemplo, es secretor, es osmótico, es inflamatorio. Y si sabemos el mecanismo fisiopatológico, también cuál sería probablemente el tratamiento. Entonces vamos a ver un poco de definición de la diarrea, histología y fisiología de la diarrea, los mecanismos fisiopatológicos, que son 4 de mayor importancia, ¿no? La secretora, la osmótica y la inflamatoria y trastornos de la motilidad. En definición, hay varias definiciones como pueden ver ustedes acá. Una definición es el desequilibrio que hay entre la secreción y la absorción en el intestino delgado principalmente. Según la OPS, se define a 3 deposiciones con disminución de la consistencia en un día. Esto está definida como una diarrea. También puede ser definida como el aumento súbito del número de evacuaciones con reducción de la consistencia y que puede estar acompañado de moco o de sangre. Y también de acuerdo al peso, ¿no? Si a la cantidad de diarrea supera los 200 gramos, también se podría considerar que es diarrea. Y en relación al tiempo, si es menos de 2 semanas se considera que es aguda, si es de 2 a 4 semanas persistente y si es más de 4 semanas como crónica. Pero realmente la definición más importante que ustedes tienen que aprender es dependiendo de cada persona cuál es su hábito evacuatorio normal, ¿no? Si por ejemplo hay personas que evacúan todos los días una vez al día, para esa persona hacer la deposición 3 veces al día significará probablemente diarrea. Si su deposición es muy dura, la disminución de la consistencia de repente puede ser definido como diarrea. O si hay personas, por ejemplo, que tienen sus deposiciones cada 3 días, cada 4 días, el hacer todos los días para esa persona consistirá en diarrea, ¿no? Entonces depende más de cómo es el hábito evacuatorio de cada persona para poder definir su episodio de diarrea. Vamos a ver un poco de histología. En la parte inferior tenemos la parte serosa y luego 2 musculares. Una muscular longitudinal, que vamos a ver para qué sirve, y una muscular circular. En la submucosa se encuentran los vasos sanguíneos, se encuentran también los nervios, se encuentran los linfáticos, pero la parte más importante para la absorción de líquidos y de solutos es la mucosa. Y en esta mucosa nosotros vamos a encontrar vellosidades y hundimientos que se llaman criptas. Las vellosidades generalmente se encargan de lo que es la secreción y la absorción, y las criptas se encargan más de la secreción, ¿no? Estas vellosidades aumentan mucho más el área de absorción que tiene el intestino, principalmente el intestino delgado.
tiene casi 600 veces el poder de absorción, sí tiene estas vellosidades. Entonces, como les dije, la parte apical de estas vellosidades se va a encargar de la absorción y la parte de la cripta, que es los hundimientos, se va a encargar más bien de la secreción, ¿no? Es decir, secretar solutos, secretar líquidos y acá absorber solutos, absorber líquidos. No solamente se encuentran estas microvellosidades, células que van a absorber solutos y líquidos, sino también se encuentran, por ejemplo, unas células que se llaman células falciformes que van a dar secreciones de moco también, ¿no? Y también vamos a encontrar también glucocáliz, donde se van a encontrar algunas enzimas que van a ayudar a la digestión de carbohidratos, de proteínas, ¿no? Como por ejemplo la sacarasa o la maltasa, que nos ayuda a hacer que los carbohidratos se degraden y puedan ser absorbidos en su totalidad. Y también tenemos otras células que se llaman células enterocromatíneas, que son las que van a producir serotonina y que a través de un receptor van a conducir este neurotransmisor para producir también efectos sobre el intestino. El intestino además es inervado por dos sistemas. Un sistema que es la inervación intrínseca, en la cual se encuentra el sistema de Auerbach o plexo miantérico de Auerbach, ¿no? Y este plexo entérico Auerbach es importante porque va a producir el aumento de la intensidad de la contracción del músculo liso del intestino, ¿no? Y aumenta la velocidad y por lo tanto si hay un estímulo de este nervio, del plexo mientérico, entonces se va a producir diarrea. Y tenemos el otro plexo, que es el plexo submucoso de Meissner, que generalmente lo que hace es relajar esfínteres y regular la función parietal. Y tenemos el otro, acá tenemos los neurotransmisores que pueden producir la estimulación de estos plexos, tanto de los plexos intrínsecos como de los extrínsecos que vamos a ver acá. También tenemos la inervación extrínseca que está dada por el simpático y por el parasimpático, donde van a aumentar la motilidad también, la vasoconstricción y la hipersecreción de moco, ¿no? Y el parasimpático va a producir lo contrario. Entonces tenemos dos tipos de inervación. La intrínseca, donde principalmente el plexo mientérico de Auerbach va a producir mayor movimiento, y la extrínseca, con la inervación extrínseca del simpático y parasimpático, donde el simpático es el que va a producir mayor motilidad y mayor secreción. Entonces yo les dije que había dos tipos de músculo, ¿no es cierto? El músculo que era longitudinal y un músculo que era circular. El músculo longitudinal, lo que trata de hacer es mover el bolo alimenticio de la zona apical hacia la zona caudal, ¿no? Con movimientos con movimientos que son rítmicos para poder lograr esa función. Y la musculatura circular lo que va a tratar de hacer es muchas contracciones para poder mezclar lo que se encuentra dentro del contenido luminal, ¿no? Dentro de lo que es este movimiento circular, del músculo circular, se encuentra estimulado por el nervio vago, por la distensión del estómago, por la gastrina y por la serotonina. En cuanto a la fisiología, como les dije yo en un principio, la diarrea se trata de un desequilibrio entre lo que es la absorción y la secreción. Quiere decir que realmente nosotros tendríamos que tener un equilibrio entre estas dos funciones del intestino delgado. Normalmente una persona ingiere 2 litros al día de agua, pero con la saliva se produce 1,5 litros aproximadamente. Las secreciones gástricas aportan más o menos 2 litros al día. Y en las secreciones biliares aproximadamente medio litro, las secreciones pancreáticas 1,5 litros y las secreciones intestinales 1,5 litros. Es aproximadamente 9 litros se están produciendo en todo el tubo digestivo.
Y estos 9 litros, casi 8 litros y medio, son absorbidos por el intestino delgado, principalmente por el yeyuno, que es más permeable al agua y al sodio, es absorbido. Para que finalmente a nivel del colon solamente se absorban 400 mililitros y en las heces solamente salgan 100 mililitros de agua, ¿no? Entonces estamos diciendo que el intestino delgado lo que hace principalmente es absorber solutos y secreciones, ¿no? Y su alteración, que sería la diarrea, más bien sería en secreción de solutos y del agua. ¿De qué manera pueden ingresar estos solutos y esta agua? Por varios vías, como por ejemplo la permeabilidad transcelular, o de repente entre célula y célula, permeabilidad paracelular, o de repente un transporte a través de la membrana apical de la célula epitelial, ¿no? O también por las membranas vasolaterales también del epitelio. Entonces, tanto el cloro como el sodio, principalmente el sodio, es uno de los solutos que van a jalar el agua. Y el sodio, ustedes saben que tiene varias formas de transportarse. Puede ser transporte a través de la glucosa, puede ser transporte a través de aminoácidos, puede ser un intercambio a través del sodio con el hidrogenio, o puede ser que también sea un transporte activo con la bomba de sodio-potasio TPasa para producir también la entrada de sodio y la salida de potasio, o viceversa. Y también tenemos nosotros también la salida solamente de agua, que se da a veces por algunas hormonas que pueden producir esa salida del agua, ¿no? Y tenemos en la zona vasolateral del lumen, perdón, de la célula intestinal, la bomba de sodio-potasio TPA. Dentro del transporte iónico del yeyuno e ilion, que son el principal segmento donde se va a absorber el agua, se encuentra el transporte facilitado por la glucosa, por los aminoácidos, el transporte con intercambiador a través de sodio y hidrogenio, o si no, el cloro con bicarbonato, ¿no? Y tenemos la bomba de sodio-potasio que se hace también. En el colon también se puede producir estos intercambios de sodio-potasio y también de sodio con ion hidrogenio y cloro con bicarbonato para que actúe la anhidrasa carbónica para producir hidrogenio y la entrada de sodio, ¿no? Entonces, en resumen, tenemos el transporte principalmente del yeyuno, a través de carbohidratos, aminoácidos, transporte pasivo también de potasio, de cloro y de bicarbonato. El hilio tiene también una absorción activa de sodio, de potasio, de cloro a través de intercambiador de bicarbonato y de cloro. Y el colon también tiene principalmente un transporte activo solamente de sodio y una secreción de potasio, que es de potasio, de cloro y de bicarbonato. Además, hay algunos compuestos que pueden ser endógenos, que van a ser liberados y pueden producir estimulación de la secreción o estimulación de la absorción a nivel del intestino, como por ejemplo compuestos liberados por las neuronas entéricas, como la serotonina, que van a estimular la absorción neta, o la norepinefrina, que van a producir la secreción. También tenemos compuestos liberados por células enteroendocrinas de la submucosa de la mucosa, por ejemplo, como las prostaglandinas, los leucotrienos o las somatostatina. Y tenemos algunas hormonas que también van a estimular la absorción o la secreción, como por ejemplo la gastrina, ¿no? En este caso, por ejemplo, la aldosterona, que van a estimular la absorción de solutos y de agua, ¿no? Entonces ahora vamos a ver la fisiopatología de la diarrea. ¿Cómo se clasifica? Pues si estamos diciendo de que la diarrea es un equilibrio entre la absorción y la secreción, pues si hay disminución en la absorción, se produce una diarrea. Y esta diarrea se llama osmótica. O si hay una alteración en la secreción, hay mayor secreción, entonces estamos hablando de una diarrea de tipo secretora.
Pero puede ser que de repente lo que está alterado es la motilidad del intestino y entonces no hay tiempo para que se pueda absorber el agua o los solutos. Entonces se va a producir también diarrea. Y también la diarrea de tipo inflamatoria, donde hay una alteración de la mucosa intestinal y entonces al no poder tener las células que van a garantizar la absorción del soluto y de los líquidos, entonces se va a producir también diarrea, ¿no? Vamos a empezar con la diarrea de tipo osmótica. ¿Qué dice la diarrea de tipo osmótica? Significa que en el lumen intestinal vamos a tener sustancias osmóticamente activas que no se van a absorber. Por ejemplo, nosotros no podemos absorber la celulosa. Si comemos papel, ¿no? No se va a absorber, va a estar en el intestino y esto va a generar la salida de agua hacia el lumen, desde el intra al extracelular. Por lo tanto, si yo tengo una sustancia osmóticamente activa, significa que la osmolaridad en el lumen va a estar incrementada, ¿ya? Ya sea por electrolitos o por nutrientes no absorbidos, pero la osmolaridad va a estar aumentada. Entonces, si la osmolaridad está aumentada, va a salir agua, y al salir el agua, entonces el sodio fecal va a estar disminuido. Porque va a diluir los solutos, ¿no? Va a diluir el sodio y el potasio. Entonces vamos a tener una diarrea de tipo osmótica, de poco volumen, donde tengo una sustancia osmóticamente activa que va a producir un aumento de osmolaridad, pero la secreción del agua va a diluir los solutos, por lo tanto el sodio fecal va a estar disminuido. Por ejemplo, en las diarreas como el ciatorrea, donde hay una pancreatitis y no tengo yo cómo disolver la grasa, entonces se va a producir, la grasa va a ser la sustancia osmóticamente activa, ¿no? Por ejemplo. O la leche entera, ¿no? Si yo no tengo lactasa, entonces la lactosa también va a ser como una sustancia osmóticamente activa que va a jalar el agua, ¿no? ¿Cómo se soluciona este tipo de diarrea? Ya vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas exógenas que van a producir esta diarrea? Por ejemplo, laxantes que tengan magnesio, lactulosa, antióxidos con magnesio, algunos alimentos, medicamentos, y también las sustancias que no voy a absorber, ¿no? Entonces, por ejemplo, ingiero la leche de vaca va al intestino delgado, tengo acá la leche de vaca que es una sustancia osmóticamente activa, va a generar entonces un gradiente osmótico, va a salir el agua hacia la luz intestinal y se va a producir la diarrea de tipo osmótica. ¿Cómo es la manera más importante de su curación? Es el ayuno. No significa el ayuno total, ¿no? Significa que estoy ayunando de las sustancias osmóticamente activas. Por ejemplo, si se toma laxante con magnesio, con lactulosa, entonces el dejar de tomar el laxante me va a producir mejoría de este tipo de diarrea. Ahora pasamos a la diarrea de tipo secretora. En la diarrea de tipo secretora, lo que va a producir es más bien una toxina de alguna bacteria que va a activar a nivel intracelular de la célula epitelial el aumento del AMP cíclico o del GMP cíclico o del calcio. Entonces, este incremento de del AMP cíclico o GMP cíclico de calcio va a aperturar a nivel de las tripas los canales de cloro. Y al aperturar los canales de cloro sale el cloro y junto con el cloro también sale sodio y sale agua, ¿no? Entonces, como va a salir bastante sodio, va a salir bastante agua. Entonces estas diarreas son muy abundantes, muy acuosas y se va a inhibir más bien la absorción de sodio y de agua, por lo tanto, ¿no? Entonces yo voy a tener acá, como está saliendo bastante sodio, el sodio fecal va a estar incrementado. Sin embargo, como va a estar bastante cantidad de agua, entonces la osmolaridad más bien va a estar disminuida a nivel, intestinal, ¿no? En este caso no se produce malabsorción como en el anterior caso, pero sí una gran deshidratación. Acá lo mismo, no tengo una bacteria gram negativa con una enterotoxina que va a perturbar los canales de cloro y de agua y va a producir la diarrea acuosa, ¿no? Lo mismo las vellosidades, ¿no? Las cristas, donde se produce la secreción,
Y acá en estas cristas se va a producir el AMP cíclico, se va a producir la apertura de los canales de cloro y la salida del agua, por el aumento del AMP cíclico, por ejemplo, del eritrocito, ¿no? ¿Quiénes pueden producir este tipo de diarrea? Por ejemplo, el virus de cólera, cuando hubo la epidemia de cólera hace unos años, o la Escherichia enterotoxigénica, la Escherichia coli enterotoxigénica, o Clostridium también, o el polipéptico intestinal vasoactivo, ¿no? Hay algunos tumores que van a producir estas sustancias y por lo tanto estos tumores pueden producir diarrea, por ejemplo. Lo mismo, ¿no? No solamente pueden ser bacterias, sino, por ejemplo, hormonas o las células enteroformaciones que habíamos hablado, como la sergomina, ¿no? O el sistema nervioso entérico a través de las hormonas, que finalmente van a producir el aumento del GMP cíclico, del calcio o AMP cíclico y la apertura del canal de cloro y calcio. Entonces, en resumen, pueden ser toxinas de bacterias, pueden ser hormonas o pueden ser células neuroendocrinas las que me van a producir finalmente el aumento del AMP cíclico, GMP cíclico, el aumento del calcio y la apertura de los canales de cloro para la salida de cloro y agua a nivel del lecho intestinal, con diarreas muy abundantes, muy acuosas, con disminución de la osmolaridad intraluminal, con aumento de sodio intraluminal y fecal, y con una gran deshidratación, ¿no? Por ejemplo, quienes van a activar el AMP cíclico pueden ser la salmonela, la shigella, el campylobacter. Hormonas, por ejemplo, la gastrina, la secretina, ¿no? Si yo tengo un tumor que elimina gastrina, voy a tener probablemente una diarrea de tipo secretor. ¿Quiénes pueden activar el GMP cíclico? Toxinas bacterianas como la Escherichia coli, por ejemplo, la Stable o la Yersinia. ¿Quiénes pueden secretar calcio? Toxinas bacterianas como el Clostridium difficile, por ejemplo, neurotransmisores como la acetilcolina, la serotonina, ¿no? Etc. Ahora vamos a ver un ejemplo de la diarrea de tipo secretora por la Escherichia coli enterotoxigénica, donde hay la bacteria, ¿no? Con su característico flagelo, que es la Escherichia coli enterotoxigénica, llamada también diarrea del viajero. Vamos a ver sus mecanismos de patogenicidad a través de la adherencia y a través de la expresión de toxinas. Hemos dicho que en la diarrea de tipo secretora, producida por bacterias, generalmente es por la toxina de la bacteria, ¿no? Que van al intestino delgado. Entonces, primero tiene que adherirse la Escherichia coli al intestino. Y para adherirse puede utilizar exoproteínas de adhesión que están situadas en el flagelo del Escherichia coli, como la que estamos viendo ahí. Y se va a producir un autotransportador que inhibe a la adhesión que he dicho anteriormente, ¿no? Y que esto va a dar origen a que se una a través de otros mecanismos de adhesión, que son los toxigénicos, perdón, de invasión. Hay un TIA de tipo A y hay un TIA de tipo B, que son los mecanismos de adhesión. Y lo que están viendo ustedes acá en la parte de acá es como cofactores que van a ayudar también a la adhesión de la bacteria con la célula epitelial. Entonces se va a producir ahora la expulsión de las toxinas. Tenemos dos tipos de toxinas, una toxina que es termolábil y una toxina que es termoestable, ¿no? Que son factores de virulencia. La termolábil, la toxina termolábil, además tiene dos subunidades, la subunidad B y la subunidad A.
Y esta subunidad se va a unir a un gangliósido para poder ingresar a la célula. Ingresa la toxina y se dirige al aparato de Golgi o al retículo endoplasmático. Una vez que se dirige ahí, se une a este nucleótido de guanina, que es la toxina, y va a anular a la GTPasa, pero va a estimular a la adeninato ciclasa. Cuando estimula la adeninato ciclasa, aumenta el AMP cíclico. Y al aumentar el AMP cíclico, va a aperturar los canales de cloro y entonces va a salir el cloro junto con el agua para producir una diarrea de tipo secretora. Y la otra subunidad, que es la toxina termoestable, lo que va a producir es unirse al GMP, aumenta el GMP y también apertura los canales de cloro para la salida de cloro y de agua y producir también la diarrea de tipo secretor. Quienes pueden producir también otro tipo de diarreas secretoras, como les dije anteriormente, los tumores, ¿no? Hay unos tumores que se llaman los carcinomas bronquiales primarios, que pueden secretar serotonina, histamina, prostaglandina. Entonces, además de tener tumor pulmonar, se puede producir como síntomas las diarreas. O hay un adenoma que se llama adenoma pancreático, que puede secretar también péptido intestinal vasoactivo, o polipéptido pancreático, o secretina, o gastrina. Entonces, estas hormonas van a producir también la salida de ya sea AMP cíclico o FMP cíclico o calcio y produce el movimiento intestinal para producir la diarrea, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entonces entre las dos diarreas que acabamos de ver? La osmótica y la secretora, que son las más frecuentes, ¿ya? La osmótica, acuérdense ustedes de la leche entera, ¿no? El volumen no es tan grande, pero en la diarrea de tipo secretora, acuérdense, por ejemplo, del cólera, la diarrea es súper abundante, ¿no? En esta de acá es como cuando la leche uno la toma y no la digiere, entonces si ya no toma leche, disminuye la diarrea. En cambio acá no pasa nada, ¿no? Porque el Vibrio cólera botó su toxina, ¿no? Y entonces está produciendo la diarrea. Ya no el Vibrio, pero sí su toxina. El sodio fecal acá está disminuido, pero acá está aumentado porque es secretora, porque se secreta primero sodio y después agua y por eso también está abundante. El gap osmótico fecal, es decir, la osmolaridad fecal, en este caso la osmótica, como la sustancia osmóticamente activa está en el lumen, entonces yo tengo mayor osmolaridad en la secretora. Y produce malabsorción, la diarrea de tipo osmótica. Entonces, todos los pacientes, por ejemplo, que toman laxantes para producir una diarrea de tipo osmótica, sí pueden desnutrirse también. En cambio, la diarrea secretora, como es abundante la secreción, entonces lo que va a producir más es una deshidratación, ¿no? Pasamos a la diarrea de tipo inflamatorio. En la diarrea de tipo inflamatorio, donde se altera la mucosa intestinal, entonces yo no tengo células que van a producir la absorción. Y por lo tanto, además de que no tengo células que producen la absorción, también hay la salida de mediadores proinflamatorios que estimulan la salida del agua. Entonces hay disminución de la absorción, estimulación de la salida de agua y también aumento de la motilidad intestinal. Entonces, por estas tres razones se produce una diarrea y mala absorción de nutrientes, ¿no? Esta diarrea inflamatoria puede ser por bacterias también, puede ser infecciosa, puede ser de repente también por citotoxinas, puede ser también por una respuesta inmune, tanto celular o humoral o fagocítica, o puede ser tóxica o vascular, o de repente también no se conoce la causa, ¿no? Entonces vamos a ver el mecanismo de acción de una Escherichia coli enteropatógena que va a producir hemorragia, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos la Escherichia coli y esta Escherichia coli se va a unir a la bacteria, perdón, a la célula epitelial a través de su flagelo.
opinión, ¿no? Y se va a producir se va a producir entonces un sistema de inyección de toxinas, que es el que estamos viendo acá, y se va a producir entonces la salida de una proteína que se llama ESPF, que se va a dirigir justamente al nucleolo y que va a producir el bloqueo de la formación del ARN. Y también se va a formar a nivel del epitelio del intestino una proteína que se llama HIR, que se va a unir a la intimina, que es una proteína de la membrana externa de la bacteria, y se va a fosforilar la tiroxina en este producto que ven ustedes acá, que se llama T474, para producir proteínas adaptadoras, que a su vez van a activar a la polimerización de la actina, ¿no? Entonces, al activar esta polimerización de la actina, ya no se vuelve a, a reparar estas células, ¿no? Epitelial, y se van perdiendo sus microvellosidades. Dentro de unos ejemplos de las diarreas de tipos inflamatorios está la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, ¿no? Donde también hay, la causa es una causa inmunitaria, ¿no? Y en la enfermedad de Crohn se producen granulomas, lesiones en la piel, lesiones en el hígado y también lesiones en el colon. Y va a dar entonces diarrea y algunas veces solamente sangrado. En cambio, la colitis ulcerativa, que también es una causa de tipo inmune, lo que se va a producir es úlcera, no granuloma, pero úlcera, exudado, más de la mucosa, y también lo que sí va a dar es bastante sangrado, ¿no? Entonces, hay muchas enfermedades intestinales inflamatorias, como la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Y que van a tener distintas etiologías, que puede ser de tipo genético, puede ser ambiental, por la flora, puede ser por el cigarrillo, qué sé yo. Y estos desencadenantes van a estimular al sistema inmune intestinal, ya sea el sistema innato y el sistema adquirido, y se van a producir citoquinas proinflamatorias que van a producir inflamación intestinal, ¿no? Y finalmente tenemos la diarrea por dismotilidad. Tenemos drogas, toxinas o la misma ansiedad, por ejemplo, ¿no? Cuando uno está, por ejemplo, muy ansioso, muy preocupado, va a afectar el sistema nervioso entérico. Como les dije, que el simpático es uno de los sistemas que van a actuar en el sistema nervioso entérico, y este puede aumentar la motilidad intestinal, lo que va a reducir el tiempo de tránsito intestinal, entonces disminuye la absorción del agua y del sustrato, y sí produce también mala absorción, ¿no? Hay algunas sustancias neuroendocrinas que también van a producir este aumento de la motilidad, como la sustancia P, por ejemplo, la acetilcolina, en la parte más cerca al oral, y la parte más caudal, ¿no? En el intestino delgado. En la parte más caudal, por ejemplo, la sustancia BIP, el óxido nítrico, la sustancia BACAP, por ejemplo, que van a producir también aumento de la motilidad intestinal. Y dentro de la diarrea por dismotilidad también tenemos causas de enfermedades sistémicas, como el hipertiroidismo, por ejemplo, que aumenta el metabolismo, o como también la diabetes mellitus o el trastorno digestivo funcional, que es el colon irritable, ¿no? Muy bien, entonces para comprender lo que hemos acabado de disertar, vamos a resolver el caso que habíamos presentado inicialmente, ¿no? Dice, paciente joven de 20 años, hace una semana presenta deposiciones líquidas 2 a 3 veces al día de poca cantidad. Y dice poca cantidad, entonces yo me quedo con osmótica,
inflamatoria o por dismotilidad. No puede ser secretora porque la secretoria es bastante cantidad. Después de la ingesta de leche entera, la leche entera es una sustancia osmóticamente activa que va a absorber la salida del agua. Entonces estoy hablando de una diarrea de tipo osmótica. Entonces la paciente tiene diarrea, sí tiene diarrea porque recién hace una semana presenta este aumento, una alteración de la deposición. Es aguda o crónica, menos de 2 semanas es aguda. Es secretora osmótica inflamatoria, es osmótica, porque está hablando de que hay disminución de la absorción cuando toma la leche entera. ¿Y cuál va a ser su tratamiento, no? El tratamiento es el ayuno, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero laxantes, el dejar de tomar el laxante es el que va a producir el tratamiento. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Ok, muy bien. Ok. Ya les he puesto también la clase ahí en su aula virtual, ¿ya? Muy amable, jóvenes, cuídense. Gracias, doctor.